La nieve caía más fuerte que nunca aquella noche. Copos espesos, silenciosos e infinitos cubrían las calles vacías como una suave cortina blanca. Ethan estaba de pie fuera del pequeño café en la 7ª Avenida, su aliento empañando el aire. Sus dedos temblaban alrededor de una única rosa roja que había comprado hacía horas. Cada coche que pasaba hacía que su corazón se sobresaltara con esperanza, solo para desvanecerse de nuevo cuando no era ella. Miró su reloj por la que debía ser la 20ª vez. 7:45 p.m. Llevaba 45 minutos de retraso. Su cita soñada, la mujer que había conocido online, la que le había hecho sentirse vivo de nuevo tras años de soledad, no había aparecido. El frío le mordía la piel, pero no era ni la mitad de punzante que el aguijón de la decepción que se colaba en su pecho. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas, aunque fingió que solo eran copos de nieve derritiéndose, detrás de los ventanales del café. Parejas reían, niños tomaban chocolate caliente, y el mundo seguía su curso como si no notara su corazón rompiéndose en silencio bajo el frío. Antes de profundizar, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y la belleza de las conexiones inesperadas, tómate un momento para darle me gusta a este video, comentar tus pensamientos, compartirlo con alguien que cree en la esperanza y suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras como esta. Ethan había sido un soñador una vez, un pintor, un creyente, un hombre que pensaba que el amor podía arreglarlo todo. Pero los años lo habían cambiado. Perder a su madre, ver cómo su pequeño negocio de arte se desmoronaba, y luego ser plantado en una noche como esta, se sentía como la prueba final del universo. Sonrió amargamente, susurrándose a sí mismo. Quizás nunca estuve destinado a los finales felices. Se dio la vuelta para marcharse, sus zapatos crujían sobre la nieve, la rosa marchitándose en su mano. Pero entonces lo oyó, un sonido suave y amortiguado que rompió el silencio como un frágil grito de auxilio. Se detuvo, miró a su alrededor y entonces la vio. Al otro lado de la calle, cerca de un banco del parque, cubierta de blanco, estaba sentada una mujer. Su abrigo era fino, sus manos desnudas, y sostenía a una niña pequeña envuelta en una manta rosa. Los hombros de la mujer temblaban mientras lloraba en silencio, su rostro hundido en el cabello de su hija. Ethan dudó por un momento. No estaba seguro de si debía interferir, pero algo dentro de él, quizás el mismo corazón que se negaba a dejar de creer en la gente, lo impulsó hacia adelante. Mientras se acercaba, notó que los zapatos de la mujer estaban empapados, sus labios pálidos y sus ojos llenos de esa clase de dolor que solo las tormentas más duras de la vida pueden traer. Ella levantó la vista, sobresaltada por su sombra, y rápidamente se secó las lágrimas. Su voz era débil, casi apologética, como si no tuviera derecho a ser vista. «Lo siento», murmuró. «Estamos bien. Solo necesitaba un minuto». Ethan pudo ver que no estaban bien. La niña temblaba, aferrándose al abrigo de su madre. Se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Se congelarán aquí. Por favor, permítanme conseguirles algo caliente a las 2». Ella negó con la cabeza al principio, avergonzada, pero cuando la niña tosió suavemente, su determinación se rompió. Las guió hasta el café, el mismo donde lo habían plantado momentos antes. La ironía escocía, pero ya no le importaba. Dentro el calor se sentía celestial. Pidió chocolate caliente para la niña y té para la madre. Ella miró la taza en sus manos temblorosas durante mucho tiempo antes de susurrar, «Gracias». Su nombre era Grace. El nombre de su hija era Lily. Había perdido su trabajo hacía 2 meses cuando el pequeño restaurante para el que trabajaba cerró. Su casero le había dado hasta el final de la semana para irse. Esa noche no tenían a dónde ir. Había intentado llamar a una amiga para pedir ayuda, pero su teléfono se había quedado sin batería. Así que simplemente caminó con su hija en brazos, esperando un milagro en el que ya no creía realmente. Ethan escuchó en silencio. Cada palabra se hundió en él como hielo, congelando la autocompasión en la que se había estado ahogando momentos antes. Su cita perdida de repente no importaba.
El universo le había enviado a alguien para encontrarse con él esa noche, solo que no era la persona que esperaba. Se encontró sonriendo suavemente. Dijiste que buscabas un milagro, dijo, con voz suave. Quizás esta noche encontraste uno. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas de nuevo. No merezco un milagro, susurró. Solo necesito mantenerla a salvo. Ethan se recostó en su silla, sintiendo algo removiéndose profundamente en su pecho, una calidez que no había sentido en años. Vio el rostro de su madre en los ojos de Grace, la misma resiliencia, la misma fuerza silenciosa. Su madre también había sido madre soltera. Trabajaba hasta tarde por las noches, se saltaba comidas para que él pudiera comer. Ella solía decirle, la bondad siempre regresa, Ethan. Quizás no hoy, pero algún día. Esa noche se dio cuenta de lo que ella quería decir. Llamó a su amigo casero, dueño de varios espacios de alquiler por la ciudad. En menos de una hora, arregló un pequeño apartamento desocupado solo por unas pocas semanas hasta que Grace pudiera encontrar trabajo. Incluso se ofreció a cubrir el alquiler del primer mes. Grace intentó negarse, su orgullo luchando contra su desesperación, pero él sonrió tranquilizadoramente. Harías lo mismo si fuera yo, dijo en voz baja. Mientras los llevaba al apartamento, la tormenta de nieve se intensificó. La ciudad parecía silenciada, observando como si este momento, dos extraños cruzando caminos por el destino, fuera algo sagrado. Lily se durmió en el asiento trasero, su cabeza apoyada en el regazo de su madre. Grace miró por la ventana, sus ojos brillando. ¿Por qué haces esto por nosotras?, preguntó suavemente. Ethan no tenía una respuesta perfecta. Porque sé lo que se siente esperar a alguien que nunca llega, dijo. Y no quiero que tu niña sienta nunca esa clase de soledad. Llegaron al pequeño apartamento, un modesto espacio de una sola habitación, pero cálido, con un calefactor funcionando y una cama suave. Grace se quedó allí incrédula, sus manos sobre la boca mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Esto es más que suficiente, susurró. Por primera vez en años, Ethan no se sintió vacío. Se quedó el tiempo suficiente para ayudarlas a instalarse, trajo provisiones de una tienda cercana y dejó su número por si necesitaban algo. Mientras se daba la vuelta para irse, Lily se despertó y lo miró. Adormilada preguntó, ¿ahora eres amigo de mi mami? Él sonrió. Sí, cariño, supongo que sí. Esa noche, cuando Ethan regresó a casa, la rosa que había comprado seguía en el bolsillo de su abrigo, fría, marchita, olvidada. Pero ya no se sentía como un símbolo de rechazo. Se sentía como un recordatorio. A veces, el amor que soñamos no proviene del romance, sino de la humanidad, de estar ahí cuando alguien más nos necesita. Los días se convirtieron en semanas. Ethan visitaba a Grace y Lily a menudo, a veces trayendo comida, a veces simplemente pintando con la niña. Poco a poco, la risa comenzó a llenar el pequeño apartamento. Grace encontró trabajo a tiempo parcial en una panadería cercana. Su confianza regresaba poco a poco. Ethan incluso utilizó sus habilidades artísticas para ayudar a la panadería a diseñar nuevos letreros, atrayendo a más clientes. Una tarde, Grace fue al café donde todo había comenzado. Sostenía una pequeña caja. Dentro había una sencilla tarjeta hecha a mano con una rosa pintada y una nota que decía, «Al hombre que apareció cuando nadie más lo hizo». Ethan la miró y por un momento el mundo se detuvo. Se dio cuenta de que lo que había estado esperando todo el tiempo no era una cita o un romance perfecto. Era un propósito. Era la oportunidad de hacer el mundo de alguien un poco más brillante, como su madre una vez lo hizo por él. Meses después, en una soleada mañana de primavera, Lily corrió hacia él en el parque, su risa resonando entre los árboles. Grace la siguió sonriendo. Una sonrisa de verdad esta vez, llena de luz y gratitud. «Cambiaste nuestras vidas, Ethan», dijo en voz baja, «y ni siquiera sé cómo agradecértelo». Él negó con la cabeza suavemente. «No necesitas hacerlo. Ya lo has hecho. No fue un final de cuento de hadas.
No del tipo que se lee en los libros, pero fue real, honesto, hermoso en su imperfección. Y para Ethan, eso era suficiente. Porque el amor, aprendió, no siempre se trata de quién aparece para cenar. Se trata de quién se queda cuando la noche se vuelve fría. Y a veces la cita que esperas nunca llega porque la vida está esperando para presentarte a alguien mucho más significativo. Un extraño cuyo corazón roto refleja el tuyo y cuya sanación se convierte en su historia compartida. A medida que la nieve se derretía ese año, el arte de Ethan comenzó a venderse de nuevo. Pintó ese momento, la noche de la tormenta, la mujer llorando en la nieve y el hombre ofreciéndole una rosa, y lo tituló La noche en que ella llegó. Colgó en el café donde su historia comenzó, un recordatorio silencioso para todo el que pasaba de que los milagros a menudo llevan el rostro de gente común. Si esta historia te conmovió, por favor no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Deja un comentario abajo para hacernos saber qué parte te emocionó más. Tus palabras nos ayudan a seguir compartiendo historias de bondad, amor y segundas oportunidades. Y antes de irte, dinos en los comentarios, ¿crees que algunos encuentros están escritos por el destino? La nieve los había unido, pero fue la bondad lo que mantuvo sus corazones cálidos. Y esa noche, Ethan finalmente se dio cuenta. A veces las mejores citas no son las que planeamos, son las que el destino planea.